Buen día mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema en cuanto a la sanación, cómo en ello influencia para que el hombre tenga a diario un existir libre de toda enfermedad. En cuanto a la sanación, del libro de Segunda de Reyes, en ello nos da a entender cómo al momento de que a través del pecado empieza a haber una serie de sucesos en cuanto diferencias entre el ambiente y el ser humano. ¿Cómo entra primero el pecado al ser humano? Primeramente entra el pecado a través, en el libro de Génesis, nos da a entender cómo cuando Adán y Eva pecaron, ellos inmediatamente tuvieron una serie de acontecimientos por suceso al pecado, en cuanto a ellos comieron del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el libro de Génesis capítulo 2, viendo la serpiente, que era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había hecho, le dijo a la mujer: con que Jehová Dios ha dicho que de todo árbol del conocimiento, de todo árbol del huerto podéis comer, excepto del fruto del conocimiento y del bien y el mal. Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer. Verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En cuanto a ello, cuando empezó a entrar el pecado a los hombres, como al momento de que entra inmediatamente el pecado a los hombres, ello empieza a haber una serie de acontecimientos en cuanto a ello. Cuando Jehová se da cuenta de que Adán había obedecido a su mujer Eva, y ellos se da a entender de que le da una serie de castigos a los dos por eso. Verso 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Verso 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Luego de que el hombre es expulsado del jardín del Edén, y la serpiente se le da el castigo de arrastrarse y una ira eterna de Dios hacia ella, al momento de que es expulsado del jardín del Edén, el Edén también desaparece. Al momento del diluvio. Esto a partir del pecado, y como a partir de la desobediencia de los hombres, estos engañados
primeramente por la que nos da a entender como la serpiente astuta y cómo ella hace que inicialmente el hombre caiga en pecado y cuando ello aduce se arremete, acomete una serie de consecuencias en cuanto al hombre. Verso 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. En cuanto al momento de que empiezan los hombres a pecar, el Señor inmediatamente les quita ciertas facultades, ciertas prioridades en cuanto a la comodidad, y cuando en ello primeramente castiga al hombre, a Adán y a Eva, sacándolo del huerto del bien y sacándolo del árbol, sacándolo del huerto. Éxodo capítulo 35 verso 1. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis luego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. Se le había dado a Moisés ciertas prioridades para que liderara el pueblo judío en el caso de después que salen de tierra de esclavitud. Al momento que ellos van en los 40 años del desierto en el que construyen el tabernáculo, empieza el pueblo de Israel a desobedecer en gran manera, y en el caso en el libro del Éxodo nos da a entender cómo se presenta una ira de parte de Dios enviando serpientes al pueblo de Israel, y los hombres morían a causa de ello, porque empezaron los hombres nuevamente después de que les había sacado de tierra de Egipto, de tierra de esclavitud, empezaron a desobedecer, y en ello envía el Señor serpientes para que los hombres fueran muertos, pero solamente aquellos quienes veían. Vino palabra de Jehová a Moisés diciéndole que colocara una serpiente de bronce en una montaña, y todo aquel que colocara esa serpiente de bronce en la montaña fuera sano y libre de aquella picadura de la serpiente. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias Señor te damos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto digo que se dará. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces y sabes nuestras necesidades, mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia para que lo demás venga por añadidura. Gracias Señor te damos. Necesitamos, Señor, que nos libre, Señor, de aquella serpiente astuta que es más hábil que todas las animales del huerto que Jehová Dios ha hecho, por lo cual fuimos engañados desde el inicio, sacándonos de la tierra del huerto del Edén, y al momento que el pueblo de Israel se le da la tierra prometida, nosotros comprados por precio de sangre también queremos, Señor, de parte de tuya esa tierra prometida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sánanos y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. En cuanto a los reyes de Israel en los días de Eliseo, y cómo aún no había de parte de los reyes de Israel una correcta mandación, una correcta entorno
en cuanto a la posibilidad de poder gobernar bien, y se levanta una nación en el caso de Asiria, y como Asiria al momento de que empieza en gran manera a tener que asiliarse, esto por alguna causa de sanidad, se le da en algún momento una enfermedad a Naamán, quien era del ejército asirio, y hasta el momento de que supo que había un profeta, un varón de Dios en Israel, que éste podía darle la sanidad, inmediatamente quiso llegar hasta Israel y encontrarse con el varón de Dios. Verso 2, capítulo 5 de Segunda de Reyes. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautivas de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer. Esta le dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Verso 8 del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Al momento de que el general asirio inmediatamente se entera por parte de la mujer que había sido cautiva por el ejército asirio de que había profeta, varón de Dios en Israel, quien podía darle la sanidad acerca de su lepra, inmediatamente este va directamente al rey de Israel, y ello le aduce de que acaso era Dios para él poder darle la sanidad que él estaba necesitando. Y cuando ellos llega a oídos del profeta Elías, le dice que llegue, que se acerca hasta donde él. Verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Al momento de que viene palabra de Jehová a Eliseo, y Eliseo le dice a Naamán acerca de su lepra, este inmediatamente se sumerge 7 veces en el Jordán. Aunque hubo una parte disgustosa de parte de Naamán el asirio, en cuanto habiendo ríos mucho mejores, porque en el Jordán. Verso 12. Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré limpio también. Y se volvió y se fue enojado. Pero al momento que sintió la necesidad de su enfermedad en cuanto a la lepra, inmediatamente fue obediente a la palabra del profeta Eliseo, y fue y se sumergió durante 7 veces en el Jordán, y en ello se dio su sanidad en cuanto a la sanidad. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente a tu siervo. En cuanto la gratitud que tuvo Naamán el asirio para que acerca de su sanidad, en cuanto a la sanidad, la que da un Dios vivo. El profeta Eliseo se había enterado de que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, diciendo que era Dios para sanar. Habiendo esto escuchado, Eliseo dijo que había venido palabra de Jehová, y que era necesario que Naamán se sumergiera durante 7 veces en el río Jordán para que éste fuera sano. El Señor Jesús nos da a conocer que en su nombre podemos dar vista al ciego, en su nombre predicar el año agradable, en su nombre, por cuanto el Espíritu de Jehová le ha ungido para predicar el año agradable, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga una vida eterna. Mateo capítulo 9 verso 18. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo:
mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Como el Señor Jesús aquí ya había 14 generaciones, desde David hasta José, quien estuvo por desde David hasta José, quien estuvo por esposa a María, quien concibió mediante el Espíritu Santo, quien nació el Cristo, quien le dieron por el nombre Jesús, en el cual dice el profeta Isaías que vendría sobre él el espíritu de inteligencia, el espíritu de sabiduría, Rey, Dios Todopoderoso. El hijo del primogénito del Señor Jesús, el primogénito de Elohim, de Dios, dando demostraciones de sanidad para que los hombres no consulten ni a los astros, no consulten ni a los brujos, sino al Dios que ha dado la vida desde el principio, a través de su Hijo Jesús. Verso 21, capítulo de Mateo, verso 9, capítulo 9, verso 21, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al momento de que la mujer decía: si tan solo tocar el manto de Jesús, sería salva. Y lo que lo salvó no fue haber tocado el manto, sino su fe. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Creemos en el poder de la sanidad que tiene Dios para que esto se cumpla. Al momento de que Adán y Eva pecaron, entró para los hombres una serie de acontecimientos, una serie de sucesos en cuanto a la desobediencia, en cómo al momento de que Adán y Eva pecan, ellos son expulsados del jardín del Edén y se le da el cumplimiento para que ellos, a través de labrar la tierra, sustentan el día a día. La serpiente antigua, quien había hecho aducir y que constriñó, percutó para que esto ocurriera, esto por siendo aquella serpiente, el Señor Jesús nos da a conocer a Satanás como aquel padre del engaño y percutor de toda mentira. Y como al momento de que esto ocurre, hace que el hombre peque, una serie de consecuencias al hombre, entre ellos las enfermedades. Pero al momento que el Señor, en su lento para la ira, grande misericordia, quiere que los hombres sean salvos mediante su Hijo, y al momento de que se presentan estas enfermedades, invocando el nombre de él, aquella que toda autoridad se les da, para que en su nombre demos vista al ciego, para que en su nombre demos la sanidad al enfermo y prediquemos el año agradable. 14 generaciones, desde David hasta José, quien estuvo por esposa María, quien concibió mediante el Espíritu Santo, quien nació el Cristo, quien se le dio por el nombre de Jesús. En ese nombre es que podemos expulsar fuera demonios, darle sanidad al enfermo y predicar el año agradable. En ese nombre fue que la mujer del flujo de sangre fue sana, ello por la fe. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias Señor te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, el nombre del Hijo, de cierto digo que se dará. Para el nombre de Jesús, tú conoces y sabes nuestra necesidad, mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos de parte tuya esa sanidad en el ambiente. Pedimos, Señor, tal cual como la mujer del flujo de sangre, teniendo fe, fue salva. Gracias, Señor, te doy. El que creyere y fuere bautizado sería salvo, el que no creyere será condenado. Creemos en tu Hijo Jesús, queremos esa sanidad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tú eres la razón de mi adoración, eres tú mi Jesús.
mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación.